Lucas capítulo 19, del 1 al 10. Dice así la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A lo largo de la historia podemos encontrar personajes que son recordados por sus hazañas deportivas, otros por hazañas políticas, otros por hazañas sociales o artísticas. Otros son recordados en la historia por algún acto heroico que desarrollaron en su vida protegiendo a algún grupo de personas. Y hay otros que son recordados por algo malo que hicieron. Por ejemplo, Adolfo Hitler. Sin embargo, hay otro tipo de personas que son recordadas por cosas totalmente irrelevantes. Incluso eso irrelevante, por lo que es recordado, tiende a desviar la atención de lo verdaderamente importante. Este es el caso del personaje que hoy vamos a estar leyendo. Cuando iniciábamos, o más bien terminábamos el ensayo hoy por la mañana con el grupo de alabanza, y voy a hacer este mismo ejercicio con usted. Cuando escucha el nombre de Zaqueo, ¿qué es lo primero que viene a su mente? ¿Verdad? Chaparrito, bajito de estatura. Los que venimos de enseñanza cristiana desde pequeños, a mí me vino a la mente ese canto, no lo voy a cantar, que dice: Zaqueo era un chaparrito así. ¿Qué decía? Que vivía en Jericó. La hermana se lo sabe. Este es el aspecto al que me refiero cuando hay personajes a los que recordamos por un aspecto irrelevante, y que muchas veces ese aspecto irrelevante está opacando la verdadera enseñanza de su vida. El día de hoy vamos a ver esta historia desde un punto de vista distinto. Algo por el que yo espero que a partir de hoy usted cambie la forma de pensar. Cuando escuche Zaqueo, ya no piense lo primero que era un chaparrito, sino piense en la enseñanza que la palabra de Dios hoy nos dará. Lucas escribe este pasaje por dos cosas. La primera, para mostrar el interés que Zaqueo tenía por Jesús. Recuerden el sermón de la semana pasada, cómo Simón el fariseo
quería, o más bien invitó a Jesús, pero no tenía un interés genuino. El fariseo Simón solamente quería ver de qué manera tentaba a Jesús. Pero hoy vamos a ver cómo este hombre tenía un interés genuino. Y Lucas quiere mostrar a su lector. Recuerden que Lucas le escribe a Teófilo, un alto personaje romano, en el gobierno romano. Así que le quería mostrar a Teófilo, Lucas le quería mostrar a Teófilo este interés de Zaqueo. Y la segunda enseñanza, lo que Lucas quiere mostrar en este pasaje, es que Jesús no vino a los sanos, vino a los enfermos, vino a salvar lo que se había perdido. Con este pasaje yo quiero demostrar el día de hoy cómo es que la palabra de Dios enseña que cuando uno tiene un verdadero encuentro con Cristo, su vida de manera natural tiene que mostrar un cambio irremediable. No hay manera de que Cristo venga a su vida y su vida siga siendo la misma. No hay manera, no es posible. Cuando Cristo viene a tu vida, no puedes seguir siendo el mismo de antes. Es importante mencionar que Lucas es el único de los evangelistas que narra este encuentro de Jesús y Zaqueo. Ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo hacen. Vamos al pasaje, por favor. Voy a ir haciendo la lectura, pero también voy a ir deteniéndome, explicando algunos aspectos importantes. Dice el verso 1, capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Es importante este evento, hermanos, porque es la única ocasión que la Biblia narra que Jesús pasó por Jericó. No hay otro pasaje en la Biblia que enseñe que Jesús pasó por Jericó. El camino de Jericó, el camino que iba de Jericó hacia Jerusalén, era muy transitado, pero no por los visitantes que venían de Galilea. Les comentaba hace unos días cómo es que Galilea se encontraba en el norte, a 120 kilómetros hacia el sur, pero en la zona montañosa se encontraba Jerusalén. Bueno, Jericó se encontraba al noreste de Jerusalén, como a 25 kilómetros. Galilea, Nazaret, donde vivía Jesús, Jerusalén, Jericó y el río Jordán. Es decir, estaba el río Jordán, estaba Jericó y a 25 kilómetros se encontraba Jerusalén. El camino que estaba haciendo el Señor Jesús era el camino hacia su muerte. Jesús estaba por entrar a Jerusalén en esa semana de Pascua. Así que este pasaje se da en el contexto de una semana antes de la muerte de Jesús. Y es la única vez que la Biblia enseña que Jesús pasó ahí. Algo tenía que ver Jesús. Algo le faltaba a Jesús por hacer en Jericó. Y decide pasar por ese lugar, que, dicho sea de paso, Jericó era un lugar de comercio, pero hagan de cuenta Cuautla para la zona oriente. Los que van a Puebla tienen que pasar por Cuautla. Los que van a Oaxaca tienen que pasar por Cuautla. Los que vienen de Oaxaca o Puebla en la región sur tienen que pasar por Cuautla. O pensemos en algún otro lugar.
Jericó era uno de esos lugares llenos de comercio. Así que no solamente era un lugar religioso, porque los sacerdotes, muchos de los sacerdotes vivían en Jericó. Incluso la gente rica de Jerusalén tenía su casa en Jericó. Jerusalén es un ambiente muy, muy frío, muy húmedo, está en la montaña. Entonces la gente de dinero, la gente del Imperio Romano, los sacerdotes preferían vivir en Jericó y no hacerlo en Jerusalén, porque era un lugar frío, un lugar húmedo, montañoso, mucho viento. Entonces todos tenían su casa, la mayoría de ellos tenían su casa de verano o de fin de semana en Jericó. Hagan de cuenta muchos artistas su lomas de Cocoyoc. Su fin de semana. He sabido de muchos artistas, de muchos actores, políticos que tienen su casa en este lugar. Bueno, Jericó era algo así. Así que en el verso 2 dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Aquí vamos a notar tres cosas. Primero, nos encontramos con el nombre de este varón, Zaqueo, que no solamente era publicano. Recordemos que los publicanos eran los cobradores de impuestos. Este no solo era un cobrador de impuesto común y corriente, era jefe. Hagan de cuenta como el gobernador, ¿cómo se llama? ¿El de Hacienda? El secretario de Hacienda. Hagan de cuenta el secretario de Hacienda de todo Judea. En aquel tiempo, espero que no haya aquí alguien de Hacienda o alguien de impuestos, ¿verdad? Perdón. Ya no voy a decir lo que iba a decir. No es cierto. En aquel tiempo, los cobradores de impuestos eran lo peor de la sociedad, por una razón. Porque además de que eran judíos, se habían vendido al Imperio Romano. Los cobradores de impuestos, como Mateo, ¿se acuerdan? El evangelista, y como Zaqueo, eran judíos, pero se habían vendido al Imperio Romano y habían traicionado a su pueblo judío. Buscando agradar al César, presionaban al pueblo judío para cobrar sus impuestos, pero de una manera deshonesta. Bueno, pues Zaqueo era uno de esos. Pero dice la palabra de Dios que no solamente era un cobrador de impuestos normal, era el jefe de jefes. Era el jefe de toda esa área que recopilaba los impuestos. Y además, rico. La palabra en griego, esta palabra hace una referencia mayor simplemente a tener dinero. Dice que era groseramente rico. Groseramente rico. Pero no por su trabajo honesto, sino por su deshonestidad. Y esto es bien raro, porque ¿sabe usted qué quiere decir saqueo? La palabra saqueo quiere decir limpio, inocente, puro, justo. Sin duda los papás de Zaqueo tenían una buena intención con él al ponerle ese nombre pensando en su futuro. Futuro que hasta este momento no había llegado, porque Zaqueo no era limpio, sino sucio. No era inocente, sino culpable. No era puro, era impuro. Y no había desarrollado su trabajo de manera justa, sino deshonesta.
Así que dice la palabra de Dios que procuraba ver quién era Jesús. Esto nos habla de en realidad una verdadera intención de saber quién era Jesús. Zaqueo tenía una actitud sincera de buscar a aquel hombre que durante tal vez 3 años había escuchado que había estado con los pecadores. Y Zaqueo se sentía seguramente mal. El verso 4, a la mitad del verso 3, dice que, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Verso 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Estos árboles sicómoros los busqué en internet y algunos comentaristas mencionan, son árboles muy fuertes, con un tronco muy fuerte, pero sus ramas se extienden no hacia lo alto, sino a lo largo, así de manera horizontal. Y las ramas empiezan muy bajitas, tan bajitas que Zaqueo pudo trepar sin ningún problema estas ramas y subir al follaje que además los árboles son llenos de hojas, llenos de ramas, así que difícilmente uno podría detectar a alguien que está en medio del árbol. Jesús lo hizo. En medio de todo ese follaje de ese sicómoro, Jesús identifica a Zaqueo. El verso 5 dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Esta declaración de Jesús es relevante, hermanos. En el pasaje de Lucas 7 de la semana pasada, ¿acaso Jesús le dijo al Simón fariseo, invítame a tu casa? No. Simón es el que estaba insistiendo. Este pasaje es relevante porque Zaqueo no fue quien invita a Jesús. Jesús va a Zaqueo y le dice, Zaqueo, desde antes de la fundación del mundo, desde la eternidad, yo ya tenía contemplado este momento. Tengo que ir a tu casa. La palabra posar quiere decir descansar, dormir, pasar la noche. Si usted no cree que desde la eternidad esto estaba programado y planeado por Jesús, por lo menos desde el inicio de su ministerio, Jesús sí lo tenía planeado. Solo le faltaba pasar por Jericó antes de su última semana de vida. Es necesario que pose yo en tu casa. La historia de Zaqueo no se trata de Zaqueo buscando a Jesús. La historia de tu vida y de mi vida no se trata de cada uno de nosotros buscando a Jesús. Jesús es el primero que ha tomado la iniciativa al buscarte a ti y a mí. Si tú crees que hoy estás en este lugar porque de ti salió ir a la iglesia el día de hoy, o si tú estás hoy en este lugar ya conociendo de Cristo, creyendo que tú en algún momento decidiste buscar a Dios, te equivocas. La palabra dice, no hay justo ni un uno, no hay quien busque a Dios. Si tú estás aquí el día de hoy, es porque Jesús ha tocado a tu puerta y te ha invitado
a que hoy estés aquí. Si tú ya has tenido un encuentro con Cristo, tú no tienes nada que celebrar dándote gloria a ti. Ha sido el Señor Jesús quien te ha buscado en tu suciedad, en mi suciedad, en mi impureza, en mi injusticia, en mi deshonestidad. Todo lo que significa Zaqueo. Tú y yo somos ese Zaqueo. Si tú crees que Zaqueo escuchó días antes que Jesús iba a venir y pasar por Jericó, te equivocas. Jesús ya lo tenía planeado desde la eternidad. Verso 6. Entonces él descendió aprisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Note la intención con la que Zaqueo se refiere a Jesús. En 2 ocasiones, en la misma oración, le dice 2 veces Señor. Esta palabra de Señor en aquel tiempo significaba que tú rendías a esa persona todo lo que era tuyo. La palabra se usaba para los esclavos, para decirle Señor al dueño de los esclavos y decirle todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo es tuyo. De esa manera se refiere Zaqueo a Jesús. Señor, puesto de en pie, dijo: Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante cómo esta segunda dádiva de Zaqueo, ahorita vamos con la primera, cuando dice que dio todo a los pobres, vamos con la segunda. Dice: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Es interesante cómo la ley en el Antiguo Testamento enseñaba que cuando una persona robaba algo, allí en Levítico nos muestra cómo es que cuando alguien robaba algo, para restituir ese daño, tenía que restituir lo robado y además una quinta parte. Solo una quinta parte de eso que le había robado. Por supuesto, más lo que había robado. Si había robado 1,000 pesos, tenía que regresar los 1,000 pesos y aparte 200 pesos más. Sí, ¿verdad? Es la quinta parte. Sin embargo, cuando se robaba un animal, Éxodo nos habla que se tenía que restituir 4 veces. Cuando se robaba un animal, Éxodo menciona que se tenía que restituir 4 veces. Así que Zaqueo, de una manera justa, aplica la ley a él. Era judío, conocía la ley. Así que ahora, de una manera justa,
decide Zaqueo aplicarse él mismo lo que la ley decía, restituyendo 4 veces a quien él había defraudado. Y no contento con esto, dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres. Por eso el título del sermón del día de hoy: de ladrón a filántropo. Lo primero que yo quiero mostrar, hermanos, en esta primera porción, es que no podemos conocer de Cristo y seguir viviendo de la misma manera. No puedo decir yo he recibido a Cristo en mi corazón y llevar 2, 3, 4, 5 años, no sé cuántos años, sin haber tenido un cambio en tu vida, un cambio de actitud, un cambio de mente. La palabra de Dios, por lo menos a lo largo de todo el Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, nos muestran cómo la gente que tuvo un encuentro con Cristo, su vida nunca fue la misma. No estoy hablando de aquellos a los que Jesús sanó, no, porque hubo mucha gente a quien Jesús sanó y ni siquiera vinieron a darle las gracias. ¿Se acuerdan de los leprosos? 10 leprosos, y el que no era judío fue el único que regresó, no solo a darle las gracias, sino a postrarse delante de él en adoración. Estoy hablando de aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón, que recibieron su enseñanza, que decidieron caminar como Él lo muestra en su palabra. Tiene que ver con un cambio radical en la vida del creyente. Al tener un encuentro personal con Cristo, tu vida no puede continuar siendo la misma. La vida de toda persona que ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador muestra un cambio natural, corrigiendo su vida con acciones tangibles y un cambio de conducta. Zaqueo reconoció que era pecador, que era un ladrón, puesto que su riqueza había sido obtenida por medios fraudulentos. No puedes decir que eres cristiano y seguir viviendo de la misma manera que has vivido. El tener un encuentro con Cristo es evidenciado con una vida entregada a Él. Si esto no está reflejando tu vida, ¿qué cambios necesitamos hacer? Cada uno de nosotros, ¿qué cambios necesitamos hacer en nuestra vida? La última porción del pasaje, el verso 9 y 10. Dice: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa. ¿Cómo lo supo Jesús? Por supuesto que era Dios. Por eso lo supo. Supo el corazón, lo que había en el corazón de Zaqueo. Pero sin duda, la actitud de Zaqueo mostró un arrepentimiento genuino. Este pasaje, hermanos, se encuentra en un contexto muy similar, pero con una respuesta distinta allá con el joven rico. Dele vuelta a su Biblia, ahí en el capítulo 18, verso 18. Ahí mismo, nada más dé vuelta a su Biblia, a la hoja. Lucas 18, verso 18. ¿Se acuerda de ese pasaje? Algunos le llaman el joven rico. No hay en realidad alguna evidencia que hable sobre que si era joven. La Biblia solo enseña que era un hombre
adulto, no sabemos si era joven. Tal vez algunos lo han identificado por el tema de sus papás, etcétera, porque no quería dejar a los papás. Pero el resultado de este pasaje, hermanos, no fue el mismo que con Zaqueo. Y los dos eran ricos, inmensamente ricos. En el primero, este hombre rico no quiso dar sus bienes a los pobres, como Jesús le había enseñado. La respuesta de Jesús fue: cuán difícil es, no imposible, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Por qué decimos no imposible? Porque además el Señor Jesús no dijo imposible, dijo cuán difícil. Y en el verso que estamos estudiando de Lucas 19, de Zaqueo, vemos que un hombre rico sí fue posible que encontrara la salvación. Y el Señor Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Piensa un momento en esto. Está Jesús. Usted anda por ahí escondido escuchando las enseñanzas de Jesús. Y alrededor de Jesús un mundo de judíos. ¿Cómo cree usted que escuchó que un judío no era salvo? ¿Cómo lo ha de haber sentido por una parte algunos judíos? ¿Cómo? Si él es judío, sea publicano y sea de lo peor, es judío y es hijo de Abraham y además es salvo. ¿Cómo viene este Jesús y le dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa? O sea, ellos han de haber pensado: ¿qué tiene este Jesús? Por otro lado, algunos judíos pudieron haber dicho: este publicano, hijo de Abraham, si es de lo peor de nuestra sociedad, un traicionero a nuestro pueblo. Pudieron haber varias reacciones. Sin embargo, el verso 10, el Señor hace una declaración para tu vida y para mi vida. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos. El apóstol Pablo, a la carta de los Efesios, en el capítulo 1, verso 4, desde el verso 3, habla cómo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted y yo estábamos muertos. Y hoy ha llegado la salvación a nuestra vida por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por usted y por mí. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya sabía si usted iba a recibirle como Señor y Salvador o le iba a desechar. Acompáñenme ahí mismo a Lucas, pero al capítulo 5, verso 31 y 32. Lucas 5, ahí mismo, verso 31 y 32. Otro publicano, Mateo, el escritor evangelista del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Lucas capítulo 5, verso 31 y verso 32.
Dice la palabra de Dios, respondiendo Jesús le dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El énfasis de todo el Evangelio de Lucas es este. Jesús no vino a los sanos, sino a los enfermos. No vino a los justos, sino a los pecadores. Llamarlos al arrepentimiento. Lo interesante de esto es que ¿quién de los que está aquí podría levantar su mano y decir: yo soy de los primeros, yo soy de los justos? Cuando la palabra de Dios dice que no hay justo ni aun uno. Ahí mismo en Lucas, pero ahora el capítulo 15, por favor. Lucas 15. Pero ahora el Señor Jesús, en una parábola acerca de la oveja perdida, le dice: ¿qué hombre de vosotros, verso 4 al 7, qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Otra vez, el mismo énfasis de Lucas. Y si vamos a los versos siguientes, no los vamos a leer, del verso 8 al 10, lo mismo. La parábola de la moneda perdida. Y si continuamos en ese mismo capítulo 15, pero en el verso 32, en la parábola del hijo pródigo, capítulo 15, verso 32, otra vez Lucas, con este mismo énfasis: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se ha perdido y es hallado. El énfasis general de todo el libro de Lucas es ese. Jesús vino a buscarnos a ti y a mí. No fuiste tú quien lo buscó. Ha sido Él quien ha tomado la decisión de buscarnos. Y por supuesto que le toca al hombre responder a ese llamado. Algunos creen que ese llamado siempre va a ser de una manera positiva. Bueno, yo veo en la palabra de Dios que no siempre es así. Hay hombres que han desechado ese llamado. En el caso de Zaqueo, Dios había preparado el corazón de Zaqueo. Y quiero concluir este tiempo con esta segunda enseñanza. Tú y yo, querido hermano, estábamos perdidos y Jesús vino a buscarnos y a salvarnos, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero si hay alguien hoy aquí en este lugar sin Cristo, piense un poco en Zaqueo. Sí, era un chaparrito así, que vivía en Jericó. Pero la enseñanza principal de Zaqueo, de Lucas, que quiere mostrar en la actitud de Zaqueo, es que Zaqueo se sintió pecador. Se vio a sí mismo injusto. Y al encontrarse con Jesús, su vida fue transformada, pero con una actitud evidenciable a los ojos de las personas.
Yo quiero invitarte, querido amigo, si la palabra de Dios el día de hoy ha hablado a tu vida, de una u otra manera. Dice la palabra de Dios el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Si tú el día de hoy has sentido que la palabra de Dios ha hablado a tu vida, yo quiero invitarte a ponerte de pie. Quiero invitarte a orar, quiero orar por ti. Si tú sientes que la palabra de Dios te ha enseñado, te ha redarguido, te ha instruido en justicia, yo quiero invitarte, yo quiero orar. Estamos por concluir este año 2024. Estamos por iniciar este año 2025, un año con muchos desafíos. Nuestro pastor nos viene diciendo desde hace tiempo, seguramente será un año difícil. Yo quiero invitarte que con esta actitud de Zaqueo podamos enfrentar lo que sea. Una entrega a Jesús. Una vida transformada por Jesús. Una vida dispuesta a mostrar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y a través de esa vida mostrarle a la gente que Cristo mora en nosotros. La gente va a reconocer que Jesucristo resucitó cuando vea en nosotros un cambio, como lo mostró Zaqueo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Porque el poder de tu evangelio, Señor, solo llega a través de tu palabra. El poder de tu evangelio, Señor, de esas buenas de salvación, de lo que tú hiciste, Señor Jesús, en la cruz del Calvario por nuestra vida, quitándonos esa acta que era contraria a nosotros, y la clavaste en la cruz del Calvario. Solo llega a través de tu palabra, porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña, nos instruye, nos redarguye, nos aconseja. Ayúdanos, Señor, a predicar tu palabra, para que tu evangelio, Señor, llegue a aquella persona que no lo ha escuchado. Y yo quiero suplicarte, Señor, que si en este lugar hay alguien que no ha conocido de ti, que no ha entregado su vida como lo hizo Zaqueo, no lo dejes, Señor. Que tu Espíritu Santo siga insistiendo hasta que esa persona caiga de rodillas completamente, Señor, en un cambio transformador. Y a mis hermanos que se encuentran de pie, si alguno de nosotros seguimos viviendo, Señor, sin bajar tu evangelio a nuestro corazón, y solamente tenemos el evangelio en nuestra mente y entendemos el evangelio, pero no lo hemos bajado a nuestro corazón, y eso ha impedido, Señor, que nuestra vida sea transformada completamente por ti. Yo te ruego, Señor, que a cada uno de mis hermanos día a día nos muestres
qué es lo que tú quieres para nuestra vida. Que demos un paso a la vez hacia la perfección, hacia tu Hijo Jesucristo. Gracias por este año que termina y rogamos que tu misericordia siga sobre tu iglesia, Palabra de Vida. En el nombre de Jesús.